Cordial saludo. Mi nombre es Susan Yamil Pineda Torres, estudiante del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La siguiente es para presentar mi propuesta para el proyecto de prácticas 1, el cual titula Descripción de los factores que desde el teletrabajo afectan el clima laboral, con seguimiento realizado por la tutora Ela Esperanza Gómez Patiño. El área de práctica es organizacional y la modalidad alternancia. La población con la que se realiza el proyecto de prácticas son 10 trabajadores de la modalidad teletrabajo. El tiempo requerido para el desarrollo del proyecto tiene un inicio en agosto de 2021 y finalización noviembre del 2021. Esa propuesta se realiza pensando en aquellos trabajadores que se vieron obligados a trabajar desde casa por la problemática mundial del COVID-19. Sabemos que el año 2020 ha sido de grandes cambios en todo sentido y en lo particular muchas empresas tuvieron que validar las funciones de sus trabajadores para poder reinventarse, sumando así el trabajo en casa o llamado teletrabajo. Esta es una modalidad que no se da no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Pero en Colombia, a partir de un tiempo, determinado tiempo, hacia acá es donde se ha visto inmerso el teletrabajo. Pero desde el año pasado nos ha tocado a muchos aprender a trabajar en esta modalidad. Bueno, al principio fue difícil acostumbrarnos a esta modalidad de trabajo, pero ya con el pasar del tiempo, pues nos hemos ido amoldando. Entonces, entre las problemáticas a resolver encontradas en el salario, tenemos que con el aumento o con el incremento del trabajo en casa, las horas laborales han aumentado demasiado y a veces se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta de cuánto llevamos sentados frente al computador. También tenemos el aislamiento social. Esto es muy importante porque ya en nuestro lugar de trabajo, por decirlo así, en físico o presencial, interactuamos más con nuestros compañeros y esto a manera de una pausa activa y con esto minimizamos el estrés y la ansiedad. También encontramos la falta de un lugar adecuado para la realización del trabajo en casa, puesto que muchos no teníamos un lugar destinado para la realización del trabajo como tal. Los objetivos a alcanzar con el proyecto son: objetivo general, explorar los factores que inciden en el clima laboral desde el teletrabajo. Entre los objetivos específicos tenemos recolectar información mediante encuestas para identificar los factores de riesgos comunes entre el personal en teletrabajo, analizar los factores de riesgo que afectan el clima laboral desde el teletrabajo y proponer acciones de mejoramiento dirigidas al clima laboral. Fundamentos teóricos en los que se basa el proyecto. Entre los antecedentes conceptuales tenemos un texto de Almudena Asegurado y Esteban Agulló, en donde nos dice que la vida laboral se ve afectada no solamente por los factores intrínsecos al entorno de trabajo, sino también por todo lo que acontece en otras áreas extralaborales que conforman la cotidianidad de los individuos, y eso tiene que ver con la familia, los amigos, la red de contactos, el ocio, el tiempo libre. Esto da lugar a una vinculación estrecha entre lo laboral y lo extralaboral, que además de condicionar la vida laboral, también determina los modos de vida y el estatus social de cada individuo. Es importante tener en cuenta el clima laboral, ya que este es la clave para tener unos trabajadores eficientes, leales y felices. En estos tiempos es necesario que cada empresa conozca la motivación de cada uno de sus trabajadores para así mejorar la efectividad y la productividad. Bueno, la metodología se utilizará un enfoque cuantitativo utilizando como instrumento una encuesta llamada sobre los factores que desde el teletrabajo afectan el clima laboral. Esa encuesta se realiza en el formato de Google y aquí les adjunto la ubicación
o el link para poder acceder a la encuesta y poder ver las preguntas. Entre los alcances del proyecto tenemos como entregable final la información de identificación de los factores de riesgo, el análisis de los factores que afectan el clima laboral y las acciones de mejoramientos. En el impacto estimado de esta propuesta es la calidad de vida de los trabajadores. Con esto buscamos aumentar la satisfacción a través del mejoramiento del clima laboral que se da en el teletrabajo, siendo este un factor de crecimiento y éxito de la empresa y de cada individuo. Entre las fases del proyecto a desarrollar, en la fase 1 es identificar los factores que influyen en el clima laboral desde el trabajo en casa. El objetivo de esta fase es recolectar información mediante encuestas para identificar los factores de riesgo comunes entre el personal en teletrabajo. Actividad es la encuesta sobre los factores que inciden en el clima laboral. Indicadores, tenemos actividades realizadas, sobre actividades propuestas, población intervenida, sobre población objeto y nivel de cumplimiento del objetivo general. La meta es identificar cuáles son los factores que no permiten un buen clima laboral desde el trabajo en casa. En la fase 2 del proyecto tenemos que determinar la importancia de un buen clima laboral en las personas que realizan la encuesta. El objetivo de esta fase es analizar los factores que afectan el clima laboral desde el teletrabajo. La actividad es, a partir de los hallazgos encontrados con la aplicación de la encuesta, plantear acciones de mejoramiento. Indicador, actividades realizadas sobre actividades propuestas, población intervenida sobre población objeto del proyecto y nivel de cumplimiento del objetivo general. La meta es un personal entrenado para el manejo de los factores que interfieren en el clima laboral en medio del teletrabajo. Entre los resultados, pues con esta propuesta se busca identificar cuáles son los factores que afectan el trabajo desde casa, para así poder operar sobre ellos en la búsqueda de soluciones que mejoren la calidad de vida de cada individuo, procurando así que separen sus labores del hogar de las labores del trabajo, adecuando un espacio y estableciendo un horario para cada actividad. En la conclusión, pues con esta propuesta se buscará recolectar la información significativa para la identificación de los factores que influyen en el clima laboral desde el teletrabajo, a través de la encuesta sobre los factores que desde el teletrabajo afectan el clima laboral y así proponer alternativas para dar un adecuado manejo desde casa. Entre las recomendaciones y sugerencias, pues estas se basarán en los resultados que se obtengan una vez realizada la encuesta. Así se plantearán mejoras para la realización de las actividades laborales y seguimiento en el hogar. ¿Cómo crear una oficina en casa en un espacio pequeño? Trabajar desde nuestros hogares representa un cambio importante si no se está acostumbrado a ello. Esta situación puede ser compleja en algunos momentos, aunque no imposible, así usted no cuente con un espacio extra en su hogar. ¿Cómo crear un ambiente de trabajo agradable, incluso en un espacio pequeño? Escoja el lugar. Es probable que el lugar correcto esté justo frente a usted, e incluso que ese rincón le pida a gritos convertirlo en su oficina temporal. Podría ser una mesa pequeña al lado del sofá o un escritorio pequeño cerca a una ventana. Ese lugar es para trabajar. Remueva todas las distracciones visibles. Deje al alcance de sus manos únicamente los implementos que sean necesarios para trabajar. Si va a realizar una videoconferencia, organice el espacio que se encuentra detrás de usted. Ignorar las distracciones ocasionales podría ser complicado. Unos buenos audífonos son la solución ideal. Establezca límites. Si usted vive con otras personas, es muy importante establecer límites. Hable con sus compañeros, sus hijos, su pareja o con cualquier otra persona que habite en su casa. Cree códigos o señas para que ellos sepan si pueden hablar con usted o si no es un buen momento para ello. Recuerde regular el tono de voz. A veces cuando estamos conectados en una videoconferencia solemos gritar sin ninguna necesidad. Pero ante todo, sea tolerante. En un espacio pequeño, su lugar de trabajo podría estar de camino a un punto clave de su casa. La estética es importante.
Si va a trabajar en casa, hay que mantener un ambiente agradable. No llene su espacio de trabajo con demasiados objetos aburridos de oficina. Busque una mesa pequeña que combine bien con los demás elementos alrededor. Una buena iluminación le ayudará a enfocarse en su labor. Use una lámpara de escritorio o la que compró para decorar la sala. La luz es clave. Los documentos deben estar en orden en un espacio pequeño. Una repisa de pared funciona muy bien. Un pequeño estante debajo del escritorio ayudaría mucho. Por último, una fotografía o un cuadro harán de su espacio de trabajo un lugar placentero y acogedor. Gracias por atender estas recomendaciones. Este es un recurso educacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, para su libre uso.